Trabajaba en la estación de radio de mi facultad. Era costumbre hablar sobre los eventos del campus, cualquier novedad en la ciudad y también complacíamos a los estudiantes que nos pedían canciones, sorprendentemente la facultad lo permitía. Recuerdo que hubo una época en que los estudiantes llamaban repetidas veces al programa solicitando una canción titulada See You After, Babe, una pegajosa canción pop interpretada por una banda que solo había tenido éxito con aquel hit, llamada Symmetry Icon, el peor nombre de un grupo de música que jamás haya escuchado. Pero era uno de los más grandes éxitos en torno a octubre y noviembre de 2008. Como uno de los DJs del campus, me tocó reproducir aquella canción unas 1000 veces en ese par de meses. La escuchaba en todos los lugares a donde iba, tiendas, gasolineras, en las estaciones de radio de verdad, y creo que incluso llegué a verla en MTV. Había algo raro con esta canción, pero no puedo recordarlo con precisión. Tuve que buscar en Google el nombre de la pista y de la banda, pero no encontré ningún resultado. Ni siquiera en YouTube pude encontrar algo al respecto. Frecuento un grupo de alumnos de aquella generación, y me atreví a publicar un mensaje preguntando si alguien recordaba la canción. La publicación recibió algunos me gusta y varias personas empezaron a llamarme por inbox diciéndome de las cosas que recordaban de aquel misterioso hit de la banda Symmetry Icon. Una mujer me escribió que no podía recordar muy bien cómo iba, pero que la letra era extraña y poco convencional. Otro colega me dijo que era tan pegajosa que se le quedó en la cabeza durante semanas. Pasó una semana desde que hice la publicación en el grupo de alumnos, y entonces recibí un mensaje de un sujeto llamado Matt, que vivía en el cuarto contiguo a mi dormitorio en aquella época. Me envió un mensaje privado preguntando si había encontrado algo relacionado con la canción. Le dije que no. Me respondió que no tenía más que vagos recuerdos de aquella canción. Aquí está el mensaje íntegro, nota. Paul era el compañero con el que compartía la habitación. Viejo, no escucho esa canción desde aquel año, Paul solía ponerla en el cuarto todo el tiempo. No lo recuerdo específicamente, pero no era la típica canción de pop, y todo mundo la amaba. Yo la odiaba. Pero Paul, de verdad, la amaba, siempre estaba cantándola. Hasta que un día nunca más volví a escuchar la canción y Paul empezó a actuar de una forma extraña. Era un tipo fiestero y animado, pero en aquella época se volvió totalmente depresivo. Un día le pregunté cuál era el problema, y me dijo que no podía sacarse aquella canción de la cabeza y que se había ido para siempre y nunca más la volvería a escuchar. No sé si lo sabes, amigo, pero Paul sigue mal, no tiene empleo, no tiene novia, casi nunca habla con otras personas, a veces le envío mensajes y lo único que me responde es lo mucho que extraña el 2008, cuando la vida era buena. Está en el grupo de alumnos, y sé que vio tu publicación, me preocupa que se asuste o algo así. ¿Podrías hablar con él? Después envió un mensaje a Paul, preguntando cómo estaba. Yo. Oye Paul, tiempo de no saber de ti amigo. ¿Cómo has estado? Paul, Sal. Oye, qué bueno hablar contigo, yo. ¿Cómo estás compañero? Paul, ya casi me voy, pero estoy bien, yo. Qué bueno, Paul. Vi que publicaste algo en el grupo de alumnos. Hermano, aquella canción era mi vida. La extraño tanto, no puedo creer que haya desaparecido, yo. Bueno, estoy seguro de que tarde o temprano alguien la encontrará. Paul, no amigo, eso ya fue. Así es como funcionan las cosas en el mundo, las cosas vienen y van. Se convirtió en una canción tan viva y ahora está muerta. Viejo, la extraño tanto. Aquello sí que era mi vida. Yo, Paul, sé que me comporto de forma extraña, Matt siempre me dijo que debía buscar ayuda, pero no. Solo tengo que escuchar aquella canción una vez más. Y es un infierno saber que nunca podré hacerlo. Aquello me asustó un poco, entonces abandoné la conversación y pasé a una breve charla sin sentido hasta que tuvo que salir. La noche siguiente, 24 horas después de nuestra conversación, regresé del trabajo y vi varios perfiles con la imagen de un listón negro que publicaban condolencias. Paul se había quitado la vida aquel día. Me horroricé al enterarme de que se había acuchillado el rostro en repetidas ocasiones para suicidarse. Y saber que fui una de las últimas personas con las que habló me hizo sentir peor. Matt me envió un mensaje aquel día.
La culpa fue de la canción. Lo siento mucho. Sal, no es tu culpa. Pensando lo mejor ahora no fue nada de buen gusto, pero en aquel momento pensé que sería genial encontrar, de alguna forma, See You After, Babe y ponerla en su muro. Como si fuera el punto final de aquella historia. Pasé la semana siguiente preguntando en Yahoo Respuestas, en foros de música y comentando en videoclips de música pop del 2008. Nadie tenía nada que decir sobre la canción. Puse mi correo electrónico junto con algunos comentarios, pero no había recibido nada hasta ayer por la noche, 13 de enero de 2016. En mi bandeja de entrada había un mensaje de un sujeto llamado Brad Hoskins. En el asunto ponía música de la banda Symmetricon. Adjunto al correo había un archivo en MP3, y en el cuerpo podía leerse lo siguiente. Hola Sal, vi tu publicación en nombre del foro, solicitando información sobre la canción de Symmetricon, See You After, Babe. Creí que lo mejor era enviarte un email para dejar las cosas claras y quizá lograr que desistas en tu búsqueda. Te envío esto con la esperanza de que guardes discreción. Aunque no existan muchas personas que recuerden esta canción, aquellos que la recuerdan pueden encontrarse con esto y volverse locos. Pero tú pareces un buen sujeto y no queremos que hagas algo de lo que puedas arrepentirte después. Symmetricon fue una banda integrada por 3 jóvenes que inició en 2007 y lanzó un álbum en 2008. Resulta difícil creer que el 2008 fue hace casi una década, pero seguramente debes recordar que la música pop estaba al alza en aquellos tiempos. Eran pegajosas, no muy técnicas, llenas de energía pero no al punto de ser hardcore en los beats. En resumen, beats electrónicos tontos. Si le echas una mirada al top 100 de Billboard de aquel año, entenderás de lo que hablo. Bueno, como sea, yo trabajaba medio turno como ingeniero para una pequeña disquera que intentaba encontrar el hit de aquel año. Creyeron que habían tenido suerte con Symmetricon, pues el grupo era muy talentoso, especialmente al ser tan jóvenes, todos tenían en torno a los 19 o 21 años. Era muy loca la forma en que lograban manipular los instrumentos, jugar un poco con los ritmos y sacar una canción pegajosa o cualquier otra cosa que la disquera pidiera. Aunque la disquera contrató a Symmetricon, su manager fue contratado de forma particular debido a una especie de acuerdo. Ese sujeto era la personificación de la rareza, parecía una especie de Catrín psicópata. Sin embargo, era muy allegado a los miembros de la banda y ellos no querían prescindir de sus servicios sin importar las maravillosas ofertas que la disquera hiciera. En cada grabación y reunión, aquel sujeto raro estaba presente, susurrando al oído a la banda. Parecía que por cualquier cosa que hacían él daba su opinión. La decisión final siempre era de él. De hecho, la banda reconocía que la mayor parte de las ideas de letras de sus canciones venían de él. Entonces, un día la banda perdió un ensayo porque la novia del vocalista principal sufrió un accidente automovilístico que le desfiguró totalmente el rostro. Yo había visto a la chica antes, era absurdamente hermosa, pero después del accidente se transformó en un monstruo. Había perdido el ojo derecho, los labios y la frente se había ido hacia adentro. Había quedado horrible y ella lo sabía, desafortunadamente terminó quitándose la vida, pero no sé exactamente cómo. Todos en el estudio se mostraron muy apenados. El vocalista principal de la banda, Andrew, quedó devastado. Hablamos de que podía tomarse un tiempo de descanso, pero al día siguiente se apareció con una nueva canción que la misma banda había escrito. Habían enviado a su manager al caño. Cuando le preguntamos que dónde estaba, Andrew se limitó a responder que se joda. La canción que habían llevado era See You After, Babe, algo que Andrew había escrito en homenaje a su novia desfigurada. Era cautivante y acelerada, pero totalmente diferente a todo lo que la banda había grabado. Nos entregaron la letra, y casi nos vamos de espaldas cuando la leímos. Tengo una copia conmigo desde hace años. Just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without you. We made a deal with him, he said he'd rise
but he took your, but he took your, but he took your. At first it was just little things, and then it came to this. I didn't think he'd take something that I'd actually miss, but he took your, but he took your, but he took your. It wasn't an accident, I'm so sorry. I'll see you after, babe. But he took your, but he took your, but he took your. Un poco depresivo, ¿verdad? Así lo creímos. Es más, el coro original eran solo 4 palabras en una frase incompleta seguidas por un riff de 4 notas, por lo que dudamos de su potencial. Pese a eso grabamos la canción, la editamos, y la mandamos a las altas cúpulas de la música, a quienes les encantó y dijeron que la canción tenía todo para ser un gran éxito. La enviamos a diversas estaciones de radio famosas, que reprodujeron la canción como cualquier otra. Tras una semana, algunos DJs solicitaron entrevistas con Symmetry Icon, pero ellos no querían involucrarse con la prensa. Cierto día, durante una grabación, su terrible manager irrumpió en el estudio y empezó a gritarle a la banda y especialmente a Andrew por haber lanzado una canción sin su consentimiento. Andrew le devolvió los gritos, diciéndole que no lo deseaba más allí, que solo quería componer música y no ser arrastrado a algo tan serio. El manager estaba furioso, decía que la banda no sería nada sin él y que Andrew había sido el primero en estar de acuerdo. Recuerdo específicamente a Andrew diciendo, se suponía que solo sería nuestra sangre, y de nadie más. El manager salió del estudio hecho un huracán, vociferando que arruinaría la música de la banda por aquello. Dijo que haría que todos aquellos a los que les gustara la canción terminaran como la novia de él de Andrew. Nunca más se volvió a ver a aquel sujeto. Después de esta pelea, la cosa más extraña de la que fui testigo en la industria musical fue el efecto que provocó esta canción. La gente empezó a obsesionarse con ella. Incluso las grandes empresas querían comprar los derechos de autor para ponerla en su propaganda. Durante un mes, la escuchamos incesantemente en todas las estaciones. De repente, recibimos llamadas de las estaciones de radio diciendo que los radioescuchas actuaban de forma extraña debido a la canción, era la única que pedían y llamaban constantemente para escucharla. Un DJ en específico llamaba todos los días, a veces más de una vez por día, solicitando conocer a la banda y conversar sobre la canción que cambiaba vidas. Incluso nos dejó un mensaje de voz gritando que tenía que conversar con la banda. Aquello empezó a asustar a los dueños de la disquera. Las personas ahora recibían llamadas, amenazas de muerte y todo tipo de cosas gracias a una maldita canción pop. Era como una droga. Symmetry Icon desapareció de la faz de la tierra, no volvieron a responder a nuestras llamadas. Después, la disquera y sus dueños recibieron la visita de agentes del gobierno que querían ver si todo estaba bien en el lugar. Nuestro director financiero fue entrevistado sobre la naturaleza de la pista, y mencionaron que algo extraño sucedía a las personas que se exponían demasiado a la canción. Nunca supe exactamente lo que mencionaron al director, pero el rumor era que algunas personas se estaban suicidando porque no lograban sacarse la canción de la cabeza. Afectaba a algunas personas más que a otras, pero aquellos que cometieron suicidio lo hicieron de una forma específica, lo que terminó asustando a la disquera y haciendo que retiraran la canción de circulación. Con la ayuda de los sujetos del gobierno, la disquera retiró See You After, Babe del aire y también eliminó cualquier vestigio de su existencia.
El equipo nunca supo exactamente por qué, pero en lo que restó del 2008 escuchamos historias de agentes federales interviniendo estaciones de radio, obligando a los DJs a que dejaran de reproducir la canción, e incluso llegaron a aprehender a algunos que insistían en hacerlo. Como si todo esto no fuera lo suficientemente perturbador, nos enteramos que los 3 miembros de Symmetry Icon se habían suicidado poco después de que la canción fuera retirada del aire. Supuestamente se cortaron el rostro con trozos enormes de cristal y sangraron hasta morir. Dejaron una nota diciendo que nunca lograrían hacer algo tan bueno como See You After, Babe, y que ni siquiera lo querían intentar. También decían que eran perseguidos por la canción, y que usaron los trozos de cristal para desenterrarla de su mente. No sé si crees en lo sobrenatural, pero la canción no puede encontrarse en ningún lugar por un motivo sombrío. Es algún tipo de brujería que hace que las personas se lastimen. Sé que quieres hacer eso por tu amigo, siento mucho tu pérdida, pero confía en mí cuando te digo que jamás encontrarás la canción completa. Aquella porquería está enterrada para siempre. Durante algunos años, tuvimos la obligación de informar a la disquera si escuchábamos la canción ser reproducida en algún lugar. Yo la escuché en un probador de una tienda de ropa a mediados del 2010. Lo filmé con el celular con la intención de mostrárselo a mis jefes, pero nunca tuve la oportunidad. Ese tema no se ha vuelto a discutir desde hace años y nunca más la llegué a escuchar desde aquel día. A veces me gusta reproducirla de vez en cuando y pensar en las cosas que sucederán. Mi grabación está adjunta en el correo. Perdóname por la tos en el audio. Habría sido bueno escucharla entera, pero, honestamente, me dio mucho miedo quedarme hasta el final. Escúchala un par de veces y no vuelvas a abrir el archivo, empieza a ponerse extraño cuando la escuchas repetidamente. Ten cuidado. Y si un día escuchas la canción completa en público, huye lo más rápido posible del lugar. Como ya dije, no sé lo que tú creas, pero tengo la certeza de que Symmetry Icon hizo un pacto con el diablo y esta canción es el castigo por haber roto el contrato. Buena suerte. Brad Hoskins. Bajé el archivo y lo reproduje inmediatamente. La reconocí en el instante en que inició. No tengo idea de si Hoskins esté diciendo la verdad o no, por lo que publiqué un fragmento de la canción en YouTube y se la envié a algunos amigos para confirmarlo. Todos concordaron en que esa era la canción, incluso Matt. ¿Alguien más recuerda See You After, Babe de 2008? Yo solo quería escuchar la música otra vez, es triste saber que nunca más lo haré.